Intertulia. Interpolítica. Pablo García. La mesa a la tertulia, pero antes toca hacer un repaso de la actualidad. Estás escuchando Intertulia, el podcast de Interpolítica. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas. El señor Feijóo se ha empeñado en plantear un plebiscito contra el presidente del gobierno. Está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Intertulia. De las elecciones europeas hablamos hoy con mi gran amigo, al menos de momento, Pablo Amorín. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo? Otra semana más y esta muy caldente. Ha habido muchas cosas de las que hablar y estamos preparados para ello. Hay mucha plancha de actualidad. Correcto. Y hablamos también con nuestra invitada de hoy, es politóloga y ex portavoz de Sumar en el Congreso. Señora Marta Lois, bienvenida. Bienvenida. Hola, muy buenos días, un placer estar con vos. Después de las elecciones europeas, el presidente Emmanuel Macron se vio adelantado por la derecha de Marine Le Pen y decidió adelantar las elecciones legislativas. En Bélgica, el partido del primer ministro pierde con diferencia las elecciones y decide presentar su dimisión. Y en Alemania, la debacle de los socialdemócratas pone en duda la continuidad del gobierno de Scholz. Después de este último año electoral en España, en el que el PSOE perdió 4 elecciones, incluidas las europeas, ¿debería Sánchez presentar su dimisión? Unha pregunta para min, disculpade. Sí. Nada, bueno, eu creo que, efectivamente estamos vivindo nos tempos como moi convulsos en política, moitas consultas, moitas eleccións seguidas. Eu creo que independentemente dos resultados de cada unha das eleccións podemos tamén preocuparnos por algo que eu creo que é un marco importante e polo menos dende a mirada así máis politolóxica a mí tamén me preocupa é que nunhas eleccións europeas onde a ciudadanía galega e española tamén se xoga moito, hai un nivel tan elevado aínda de abstención, non? A metade da ciudadanía española pois non acudiu ás urnas e hai un crecemento, non, da extrema dereita en Europa que, pois dende o meu punto de vista é preocupante. Desde o punto de vista do que son os resultados, efectivamente o Partido Popular gañou estas eleccións europeas con a subida de 9 postos, pero tamén hai que recoñecer que o Partido Socialista os seus resultados fronte ao que se decía, pois non foron resultados tan negativos, no sentido de que estaba plantexado, como ben se decía na entradilla deste programa, como case un plebiscito a Sánchez. Por lo tanto, eu creo que no caso de Portugal e no caso de España hai unha sorte de certa excepción ibérica respecto aos resultados que en Europa, por exemplo, en Francia, como falaba de eso, en Italia ou en Alemania, pois a extrema dereita acadou, pois, desde o meu punto de vista, pois unhos resultados moi preocupantes, non, para a democracia, para o escudo social, para os dereitos. El PSOE sobrevive, pero ¿a costa de quién, señor Lois? Bueno, o PSOE sobrevive, quero dicir, se me preguntas directamente por outras forzas políticas de esquerda, ou en este caso en Sumar, que non foron bons resultados, hai que recoñecer que foron malos resultados. Eu creo que, pois un momento para pararse, para pensar, e sobre todo, pois para poder chegar a esa ciudadanía que está desafecta, que non vota, que valora as políticas transformadoras sociales e de garantía de dereitos que mellora a vida da xente, pero que nesta consulta europea, pois máis, a metade da xente se quedou na casa. Creo que ese é un tema importante das democracias europeas, un tema tamén dos partidos de esquerda, en este caso como Sumar, de comunicar e conectar coa ciudadanía tan desafecta, tan cansa
moitas veces das loitas internas nos partidos. Y de luchas internas hablamos ahora, ministra, porque decía ayer Carmen Morodo, en su columna, decía: dentro del Consejo de Ministros pesa la sensación de que está a punto de saltar la última pieza del castillo, la que lo hará caer sobre sus propios cimientos. Y esta vez la insistencia del presidente Sánchez en negar que vaya a haber un adelanto electoral no está sirviendo como relajante muscular para unos ministros que viven en un estado de ansiedad permanente. ¿Los ministros ya no se fían de su presidente? Bueno, eu non concordo con esta sensación, é unha sensación que eu respeto, que na vez pero creo que o goberno de coalición unha coalición que está forte, que é certo que nos últimos meses é un goberno de coalición atravesado por cantidade de eleccións de diversa índole, e eu creo que esa coalición, esa asenda transformadora donde Sumar xoga un papel moi relevante, pois ten todo un futuro por diante, que son os 3 anos. Independentemente de eso, como decía, foron as eleccións europeas, as eleccións en Euskadi, en Galicia, non cabe dúbida de que todo eso tamén afecta a dinámica normal, pero eu creo que hai goberno de coalición para rato, e sobre todo moitas políticas dese acordo, desa axenda por cumplir, por facer, nomeadamente para o caso que ocupa na parte de Sumar, a reducción da xornada laboral, que é un dos fitos máis importantes que está comprometido ese goberno de coalición para facer e para mellorar a vida dos galegos, das galegas, das españolas no noso país. Siguiendo con el tema de la fuerza del gobierno de coalición, ahora mismo el gobierno de coalición de izquierda está preparado para unas elecciones o para un adelanto. Insisto, que eu creo que non hai no horizonte un adianto electoral. Eu creo que o Partido Popular estaría encantado de que os resultados nas europeas foran outros. De feito, o señor Feijóo, eu creo que tiña entre os seus soños europeos que o Partido Popular realmente fixese unhos resultados que non foron os que obtiveron, que foron moito menos das expectativas, e polo tanto os resultados o que acreditan é que en España, como decía antes, vamos a ter o goberno de coalición durante estes 3 anos, se van a levar a cabo as políticas coas que se comprometeu ese goberno de coalición cos españoles e as españolas, e va a seguir habendo unha aposta por unha reforma importante do estado de benestar, unhas políticas sociais, unha aposta por os dereitos e, como decía, tamén por a reducción da xornada laboral importantísima. Non creo que en este momento a ciudadanía esté interesada en adiantar unhas novas eleccións e en volver ás formas que levamos moitas consultas electorales. Está claro que el gobierno de coalición ahora mismo no tiene la fuerza para volver a repetir unas elecciones, pero para usted tiene esa fuerza, esa confianza del pueblo para, si hubiera, hipotéticamente vamos a hablar de una repetición de elecciones, ahora mismo el gobierno de coalición de izquierda tiene esa posibilidad de ganar. A ver, eu creo que a pregunta aquí importante tamén sería cal é a motivación por unha repetición electoral. É certo que é unha legislatura complexa, que hai unha aritmética complexa para obter, para obrigar aos partidos políticos a dialogar e a pactar, pero en calquera caso ese foi o mandato da ciudadanía que votou ben o 23 de xullo, e nese sentido creo que a pregunta é, creo que non hai motivo neste momento para pensar en ningún tipo de adianto electoral, pero sí que hai motivo para que a coalición de goberno poida traballar xa con ese horizonte amplo e importante para, como decía, levar a cabo unha reforma como se está levando xa importante do estado de benestar en España, unhas políticas que cambien a vida da xente. Por lo tanto, non é un cálculo electoral se estarían preparados ou non para revalidar, sino que a pregunta é por que habería que adiantar en este momento. O señor Feijóo estaría encantado de que se adiantasen, pero os resultados electorais das europeas o que indican é que o que se votou o 23 de xullo é un voto que ten un peso, unha vontade importante, e, polo tanto, esa axenda, ese compromiso de goberno vai a continuar.
Dice usted que los españoles votamos bien el 23 de julio. Ujú, ¿Y los europeos? correcto. ¿Y los europeos? ¿Cómo hemos votado? E os europeos, insistindo no que vos decía ao principio, que creo que, bueno, pues o sea, unha ciencia política e debería ser tamén as agrupacións nos partidos políticos no conxunto de Europa, eu creo que hai unha metade da poboación europea que non foi votar, non? Entonces temos que ver cal están sendo en este momento as decisións, non? Que xeran este grado tan importante de alonxamento da política, non? A abstención dun 50,7% en 2024 é un nivel moi alto de abstención. Si é certo que acontece en toda Europa, tan só hai 11 países que superan o 50%, e tamén é certo que en 2019, bueno, pues a participación, como coincidiu con eleccións autonómicas e municipais, fora máis elevado. Si lembro ben, creo que era alrededor dun 60,7%. Agora, creo que en Europa hai un crecemento da extrema dereita que é sostido no tempo dende 2014 para esta última década, e a mí me parece que é unha cuestión bastante preocupante, sobre todo cando falamos de dereitos, cando falamos de diversidade, de escudo social, cando falamos de inmigración, cando falamos de paz, e polo tanto creo que a legitimidade das institucións europeas pasaría e debería pasar tamén por ser capaces de conectar estas institucións europeas coa cidadanía e que a participación pudera ser máis elevada. Comparar elecciones es complicado y si comparamos las elecciones europeas, efectivamente lo comparaba usted con ese margen de abstencionismo que en este caso ha sido alto y lo justificaba de alguna manera por esa previa hace 5 años en las últimas elecciones europeas. Recordemos que la gran diferencia ha sido, por ejemplo, uno de los elementos que tenemos en cuenta para asumir estas nuevas elecciones europeas ha sido, por ejemplo, el Brexit, de manera que nos convierte en que quizá la forma más sensata de comparar estas elecciones con algunas otras son quizá las de 2014, como si hace 10 años fuesen comparables unas elecciones con otras. Pero no le preguntaba si me permite, no le preguntaba por si son comparables o no, o ese nivel de abstencionismo. Le preguntaba si hemos votado bien los europeos. Bueno, os europeos e as europeas, cando votan, e votan ben no sentido de que ese o exercicio en democracia, ¿no? O voto. Dito isto, eu creo que insisto dende o principio e volvo a poñer un exemplo. A mí preocúpame, por exemplo, en España que un 4,59%, 800.763 votos foran para unha agrupación de electores que se chama Se acabó la fiesta, por exemplo, porque me parece bueno, pues unha elección un pouco na antipolítica, unha maneira de entender a política que a mí me preocupa, que ten que ver con populismo e coa extrema dereita, que ten que ver con non tomarnos en serio as institucións, vale? Eu creo que eso algo que non solamente me preocupa a mí, eu creo que ao conxunto das organizacións políticas democráticas deste país, pues cando acontecen este tipo de voto, pues nos preocupamos, ¿no? Creo que despois, por outra banda, nas eleccións europeas hai unha enquiza do CIS hai tempo que decía que máis dun 40%, ¿no?, da cidadanía española sinte como que estas eleccións non van con eles e con elas, non? E daí o medo, e eu creo que explica un pouco tamén os resultados como desta formación que te acabo de falar, que Se acabó la fiesta, de que a xente a veces en europeas vota, pero vota en clave de axuste de contas ou en clave diferente, por suposto, a outras eleccións, non? E entonces, bueno, pues a veces o comportamento electoral pode sorprender. Dito isto, máis alá de, bueno, pues destos resultados importantes e preocupantes ou da subida de Vox, pero en menor medida, porque aparecen estas agrupacións, creo que temos que pensar, sobre todo dende a esquerda, como facer o traballo dende as agrupacións que apostan por os dereitos sociais, que apostan por a igualdade, por a redistribución, por un Estado social forte, que está pasando en Europa para que cada vez máis a extrema dereita acade estos
resultados, non? En Italia e Francia, primeira forza política, en Alemania, segunda forza política. Yo a veces analizo que hay distintos tipos de votantes y creo que hay tres tipos de votos que se emiten. Un voto racional, que es quizás sí se pueda comparar con ese porcentaje de indecisos que hay en las encuestas, que dicen, no, hay muchos indecisos. Bueno, quizá esos indecisos sí pueden estar más o menos desapegados de la política, o pueden ser aquellos que realmente piensan racionalmente su voto y pueden cambiar de una elección a otra. Por tanto, creo que ahí puede residir ese voto racional. Luego hay un voto tradicional, es decir, y lo vemos en gran parte del bipartidismo, es decir, voto por tradición, voto por costumbre, voto por lo que he visto Por votar. pasión, ya. Exacto. A un partido popular o a un partido socialista. Y luego está ese voto emocional, que es ese voto al populismo, y quizá ahí pueda residir, como decíamos antes, ese voto al vice, ese voto a cualquier extremo en general, pero a populismos, en este caso vemos residido en la derecha. Sí, bueno, é unha categorización importante, interesante en ciencia política, por suposto, non? O voto racional e o voto útil, e logo o voto máis de lealtade partidista, ou como ti mencionabas, voto tradicional, e logo o voto emocional, non? Este que cada vez está tamén máis presente e a forzas políticas. No caso de Albice, non? Sobre todo, pues, si vemos outros enquidos os resultados sobre quenes votaron, non, a esta formación política, en este caso, pues xente por debaixo dos 40 anos e mayoritariamente xóvenes homes, non? Bueno, pues isto hai que estudialo, hai que ver por que se está polarizando tanto, por exemplo, entre a mocidade, o voto das mulleres como o voto máis orientado aos partidos de esquerda, o voto de esquerda, e o voto xoven masculino máis a partidos de extrema dereita, non? Creo que é un momento de pararse e tamén de pensar sobre estas cuestións. Dito isto, sobre todo, xa colectivamente, que decía das eleccións europeas, onde ao final hai un número moi importante de recursos económicos, de políticas, de directrices comunitarias que nos afectan ao noso país e que sigue, lamentablemente, vendose a veces as eleccións europeas como moi afastadas da ciudadanía. Eu creo que ese sería outro gran esforzo, entender as eleccións europeas, facer moita máis pedagogía para que aumente a participación, para que haxa un voto racional, que poda ser emocional, pero que sea un voto racional e que se vote pensando na repercusión, nos intereses, nas preferencias dos españoles e españolas, dos galegos e galegas, nunhas eleccións europeas que, lamentablemente, a salvo excepcións, bueno, pues hai moitos países en Europa donde o comportamento electoral, como decía, é moi baixo. Ese ejercicio de pedagogía al que apelaba la ministra Teresa Rivera esa noche electoral. Y a mí me gusta tu posición sobre esto, pero voy a recalar en la pregunta de antes de mi compañero Pablo, para esa expresión que usaste de voto por ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas lo entendemos como que lo hace alguien a otra persona por un motivo. ¿Quién es esa persona o esas personas o esos grupos y por qué motivo hay ese ajuste de cuentas? Bueno, eu non o personalizaría en persoas, sino como voto protesta, non? Pois podes ter non sei, podes ter un voto en eleccións xerais pois moi marcado, imagínate, pois, non sei, neste caso, pois aos partidos da coalición, pero polo que sexa, ponte no contexto, por exemplo, de todo o debate da amnistía, pois que votantes do Partido Socialista, pois descontentos do debate da amnistía, pois queran facer un voto non persoal de castigo a ninguén, sino un voto pois de protesta sobre determinadas dinámicas. Pode ser eso, un voto pois ao Partido Popular, donde tamén pois pode haber votantes que bueno, pois prefiran votar alternativas así como máis de extrema dereita con un voto protesta ao Partido Popular. Eu creo que pensando fundamentalmente en ese axuste de contas ás organizacións políticas que en unhas eleccións como poden ser xerais, todos os estudos politolóxicos sempre indican, non, que se vota de diferente maneira que nas eleccións europeas, non? Hai como un marxen sempre moito máis aberto
a facer eso, non? O a relación entre os votos a Sumar ou os votos a Podemos, non? Que non se presentou, por exemplo, nas catalanas, pero se presentou nas europeas, e os resultados, bueno, pues en diferentes territorios, pues foron os resultados non menores dentro do que, bueno, pues toda a baixada que, por suposto, Podemos tamén experimentou de unha baixada de 4 escanos ou 4 diputados e diputadas para as europeas. Entonces eu creo que é unha dinámica de asuste de contas ou de voto protesta ou a veces voto tamén antisistema por o tipo de elección que non é un voto tan personalizado desde o meu punto de vista a un líder ou unha líder. Correcto, y entonces no entendemos eso de voto por castigo a alguien ahora mismo en estas europeas, ¿no? Voto protesta, diríamos, Protesta. Non voto asuste de contas. Voto, non me gustou isto que fixestes. Entonces, non vos dou a confianza nas europeas, Vale. non? Pode Sí, ser. sí. Entonces, ahora mismo Pero tampouco se trata de especular, hai que, que ver un pouco logo despois das europeas como evoluciona isto, pero en principio, en términos globais, de la ciencia política, sempre dicimos eso, se hai un 40% que non se sinten interpelados por las europeas, bueno, pues eso trae consigo este tipo de comportamento. Vale. ¿no? Pues en clave tú a voto máis emocional, ¿no? Sí, sí. Pues me va a permitir que hagamos algo que ha dicho que no le gusta, extrapolarlo a las nacionales. Hay alguien claro, que porque es erróneo. que quiere saludarnos. Bueno, a mis amigos de Interpolítica que están naciendo, pues le deseo larga y sobre todo fructífera vida. Pórtense bien con la gente, sean ecuánimes, justos y equilibrados y no entren en broncas. ¿España está condenada al bipartidismo? Es una pregunta que le hacíamos al presidente Rajoy y así responde. Yo creo que el populismo es lo peor que le puede pasar a las democracias liberales y lo más útil para España y para Europa en estos 50 años de paz y de progreso pues han sido la existencia de 2 o 3 partidos que representan a la inmensa mayoría de las naciones. Entiendo que no está de acuerdo, señora Lois. Non estou de acordo, ademais, bueno, creo que o Partido Popular e o discurso do Partido Popular nos últimos tempos coas súas alianzas establecidas, institucionalizadas coa extrema dereita en determinadas comunidades autónomas, pues evidencian tamén a deriva, neste caso, e a compra moitas veces ou o préstamo dos discursos populistas de extrema dereita de Vox. Por exemplo, lembro a campaña en Cataluña como o Partido Popular en competición cos partidos de extrema dereita, pois tamén se apropiou de moito discurso xenófobo, discurso contra a migración que creo que non di nada positivo sobre esa deriva moitas veces do Partido Popular. Está claro que goberna con Vox en determinadas comunidades autónomas e o seu discurso en moitos aspectos e sobre todo tamén por o tono, ¿no? Bronco, as palabras grosas no Congreso dos Deputados e Deputadas dos últimos tempos pois delatan eso, ¿no? E, bueno, creo que a autocrítica aquí do Partido Popular tamén sería necesaria de cara a mellorar o clima político. E dito isto, creo que non o bipartidismo chegou a seu fin en España. Somos un Estado plurinacional con un aporte de forzas políticas de implantación estatal, pero tamén de implantación plurinacional, e hai que entender que esa diversidade é positiva e boa, que é complexa e que trae consigo grandes desafíos, pero que, bueno, que nas comunidades autónomas pues, se goberna hai moito tempo en coalición e agora temos un goberno de coalición que foi quen de sacar adiante reformas moi importantes e que ten toda unha agenda por diante para seguir cambiando, como vos decía, a vida da xente. Quedábamos al principio en que Sánchez no va a dimitir, pero quien sí ha dimitido de momento es... ¿Por qué tería que dimitir? Non sei, o sea, que en este momento por que ten que dimitir Sánchez? Non entendo. No. Cal sería a motivación? Cales son
as cuestións polas que teria que dimitir. Habíamos llegado a ese punto en que no va a dimitir, no tendría por qué dimitir. Avancemos sobre eso. Que de momento sí ha dimitido ha sido Yolanda Díaz como líder de Sumar, aunque hemos conocido que el partido descarta sustituirla y nombrará a una coordinadora de provisional. Le pregunto dos cuestiones. ¿Cuánto de provisional podría ser esa coordinadora? Y así, por si se le ocurre darnos una exclusiva, ¿qué nombres suenan ya en Sumar? A ver, bueno, vou facer unha pequena aclaración previa. Bueno, pois eu creo que despois dos resultados electorais das europeas, nun exercicio de honestidade e responsabilidade democrática, Yolanda Díaz, pois eso, que fixo de dar un paso ao lado nas responsabilidades orgánicas de Sumar, para adicarse plenamente, non, a coordinación da parte do goberno de coalición de Sumar, e nos seus labores como ministra e vicepresidenta. Eu creo que facer isto é importante, non todos os políticos e políticas en España o fan cando toca, e creo que eso hai que recoñecelo. Esta tarde temos unha reunión, que é unha reunión da Executiva, con orden e con boa letra, pois se vai levar a cabo pois a elección primeiro dunha especie de xestora, non, interina, para que pilote este proceso, non? Para a futuro, pois a futuro que non vai ser a moi longo prazo, se poda escoller unha persoa que tamén eso represente e sexa a máxima coordinadora do espacio político de Sumar. Pero Yolanda tamén ha insistido estes días. Yolanda, capital político fundamental de Sumar, e non se vai, simplemente vai a centrarse no que mellor sabe facer, que é ser vicepresidenta e ministra de Traballo, a maior ministra que tivo este país. Entón, bueno, pues nese proceso se está nunha construción dunha xestora interina para ordenar esa elección a futuro da persoa que ten que coordinar o espazo orgánico. ¿Qué nombre me había dicho? Que creo que no le he apuntado bien. No, de momento non hai nome sobre a mesa, solo hai a reunión pendente esta tarde ás 5 para sacar adiante primeiro esa xestora interina. Señora Marta Lois, le agradezco que nos haya atendido y le pido que se quede unos minutos más porque hasta aquí las preguntas fáciles. Imagínese lo que viene a continuación, a partir de ahora. Le agradezco que se mantenga unos minutos al teléfono porque ahora viene una nueva sección con nuevas preguntas para usted. Correcto. Que son difíciles. Bueno, usted juzgará ahora mismo, ¿eh? Sí. Intertulia. Interpolítica. Pablo Amorín, llega con sus preguntas, vamos allá. Correcto, bueno, señora Lois, tenemos una nueva sección en Intertulia que vamos a estrenar hoy con usted. Van a ser preguntas y si no es mucho pedir, respuestas cortas. 1, 2, 3 palabras, las preguntas son básicas y adelante, ¿vale? Va a ser cortito. Vale, empezamos con la primera. ¿La política o la docencia? Bueno, ambas son paixóns para mí. Vale. Si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas, ¿qué serías? Pues creo que vai no meu ADN dedicarme a política, tanto na súa versión académica como na práctica, non sei. Creo que estaba predestinada a esto, pero tamén me debería gustar ser física, seguro. Bonito. ¿Quién es el o la mejor político o política de España ahora mismo? Yolanda Díaz. ¿Quién ha sido o es el mejor presidente del gobierno de la historia de la democracia? ¿De noso país? Sí. Bueno, eu creo que está por vir unha boa presidenta para o noso país, pero bueno, non creo que cada presidente tivo o seu momento. Creo que unha parte moi importante dunha das legislaturas de Zapatero, que creo que foron moi importantes para os dereitos de moitas mulleres e homes en o noso país. Perfecto. Un par de elegir. Van a ser duras. ¿Santiago Abascal o Alvise?
Ningún dos dous. Si tuviera que quedarse con uno, por muy descarte, Ningún, imposible. El menos malo. ¿el menos malo sabe quién es? Imposible. Imposible. Bueno, ¿Sánchez o Zapatero? Zapatero. ¿Rueda o Feijóo? Ningún dos dous. ¿No hay ninguno menos malo que el otro? Non quero, non é unha escolla. ¿O más afín con usted? ¿No? Como? ¿Más afín con usted alguno de los dos? ¿Ninguno? Non é unha cuestión persoal, é unha cuestión ideolóxica. Eu creo que os dous, un e o outro, un está feito a medida do outro, o cual Bueno. prefiro non escoller. ¿A quién ves ganando en Galicia en 4 años? Bueno, eu creo que a política, como vos ben sabedes, vai a unha velocidade tan brutal e pasan tantas cousas en tan poquinhos meses que a mí me costa ver o que vai a pasar dentro de 4 anos, pero me gustaría un cambio progresista con goberno de esquerdas en Galicia. Pero para eso hai que traballar moito. ¿Cuál es la principal diferencia entre Sumar y Podemos? Bueno, porque Sumar se ocupa das políticas útiles, das políticas transformadoras, e creo que sempre con vontade de, bueno, pues de entender a política non solamente como un antagonismo, sino como un espacio de acordos e de pequenos e grandes avances. Creo que eso diferencia con Podemos, que, bueno, ten unha proposta en xeral máis de entender a política dende o antagonismo como un todo. Muy bien. ¿Echas de menos a algún político actualmente que no esté en el ruedo, por así decirlo? Así a bote pronto non se me ocurre, pero eu creo que hai moitos políticos e políticas. Eu tamén quería reivindicar aquí que en xeral, máis alá da desafección que é normal da ciudadanía, hai moitas persoas, políticos e políticas honestos, que fixeron un traballo excelente durante as últimas décadas e tamén agora, e creo que en xeral temos que valorar en positivo, en democracia, as persoas que son elegidas democráticamente en eleccións, e vamos a reivindicación dende aquí, como Perfecto. todo. 3 últimas preguntas. ¿Hay algún político que te caiga o que te caiga especialmente mal o que tengas especial... Tirria. Sí, tirria. ¿Para qué nos vamos a meter? Bueno, eu procuro non entrar, nunca entrei nas cuestións persoais así de tirria, non? Eu simplemente creo que o partido de Vox da extrema dereita é un partido co que, bueno, prefiro eso, manter unha distancia completa, e en ese sentido, pues a tirria, ou si queres a distancia que tal, é ao que representan, vale? Non tanto, bueno, pues a un nome propio concreto. Está bien, me gusta. Y esta es, a nivel político, usted, ¿qué prefiere? ¿Ser candidata por Sumar en las siguientes elecciones gallegas, dentro de 4 años, o volver al Congreso como portavoz de Sumar? Bueno, eu creo que esa é outra disyuntiva que xa non opera na miña cabeza. Creo que foi a etapa do Congreso dos Deputados foi unha etapa intensa, efectivamente foi breve, pero foi intensa, con unha experiencia que para mí resultou moi valiosa, pero que xa forma parte, non, de outra etapa, e do futuro, pois xa falaremos. Futuro é o día a día, a semana. Ahora estou moi centrada na universidade, estou moi contenta do labor de poder volver a ter máis tempo para pensar e para ler na teoría política, pero xa sabes, como vos decía antes, que a política, a praxe política tamén a levo no corazón, co cual camiñando se fai camiño a andar. Muy bonita referencia. Y última de las preguntas, ¿quién te gustaría que fuera el próxima invitada? Y si te gustaría alguien en especial que viniera a Intertulia a charlar con nosotros. Pois, non sei, pois calquera outra persoa que tivera ou teña experiencia política e que teña moitas cousas que aportar. Pois, por exemplo, o voceiro de Sumar Galicia, Paulo Carlos. Evo, ¿y a Yolanda Díaz le recomendaría venir a Intertulia?
Yolanda Díaz en este momento está centrada, como diela, en llevar a cabo un MAC a un mayor nivel de exigencia posible do traballo de goberno. Creo que en este momento témola moi centrada e moi ocupada no goberno do Estado, e eso non quere decir que non poida en algún momento facer unha entrevista, pero creo que Paulo Carlos, como vocero de Suma Galicia, é un bo candidato para poder ser entrevistado por vos. Bueno, pero ahora nos pasa usted el teléfono de la vicepresidenta, ya la llamamos cuando ella tenga tiempo, cuando ella le venga bien. Está muy centrada en las labores de gobierno. Bueno, nada, cuando ambas tomen un café, recuérdele la existencia del proyecto. Correcto. Señora Marta Lois, le agradezco de verdad que haya hecho un hueco en su apretada agenda, que sabemos que es apretada, para atendernos hoy aquí. De verdad, se lo agradezco de corazón. Nada, foi un placer e nada, parabéns polo voso traballo, pola vosa iniciativa tamén para falar de política, que aínda que sigue sendo un tema moi denostado, hai moita desafección no noso país, creo que paga moita pena que se entenda que a política importa. Correcto. Muchas gracias, hasta cuando usted quiera. A vos, muchas gracias. Sobriño. Veña, hasta luego. ¿Qué ha pasado? ¿Hay problemas técnicos? Un pequeño problema técnico. Nada. ¿No? Vale. Nada, seguimos. Eso, que ha dado de qué hablar, nueva sección, nueva invitada, tema rugoso y ¿qué opinas tú? Sí, pero un perfil muy técnico hemos Sí. encontrado hoy, porque más allá de su experiencia política, pues se lo hemos mencionado muchas veces como ex portavoz, como candidata a las gallegas, a las autonómicas, pero sí vemos cómo ha sido capaz de salir de ese que a veces criticamos, ¿no? Que los políticos se ciñen siempre por una línea editorial en la que marque su partido, en la que tal. Sí, más o menos se ha salido de esa línea única y se ha sido capaz de analizar pues la situación en general política. Es cierto que, bueno, en ningún momento nadie ha renunciado a su ideología, claro. pero sí ha sabido, Sí. pero sí ha sabido diferenciar y sí ha sabido contestar técnicamente a cuestiones técnicas. Yo creo que también tenemos la suerte de que ahora mismo la señora Lois no ejerce como política, ejerce más como docente. Y tenemos suerte de que ha dicho en muchísimas ocasiones lo que piensa sin ese enrevesamiento. Ha dicho, no me gusta Vox, por ejemplo, no me gusta Luise. Ha dicho las diferencias entre Podemos y Sumar, que eso yo creo que en un concepto de que si estuviera en el Congreso aún no lo podría decir, porque sería achacar cosas buenas a un partido que no tiene otro, de una ideología parecida, ¿no? Sí, sí. Entonces ha sido bastante fructífero, ¿no? Muy interesante. Para la semana que viene tendremos más. Muy interesante, por supuesto, más y mejor. Bueno, yo creo que nos conformamos con mantener la línea. Sí, porque venimos también de dos perfiles muy diferentes. Sí. Bastos muy de un lado. Desde luego. No, bueno, pero dos Marta muy de politólogos otro. excelentes, Sí. dos de Pero nivel. estamos teniendo mucha suerte con que nos hagan caso La verdad es que sí. las grandes personalidades. La verdad es que sí. Lo que es un incentivo a que nos sigan haciendo caso y que sigan viniendo aquí y sigan participando con este podcast. Nosotros abrimos con la señora Lois lo de Yolanda Díaz, lo abrimos otra vez por si la primera entrevista que quiere dar después de su dimisión sea en Intertulia, no tenemos ningún problema, por teléfono. No hace falta que venga a su tierra. Exactamente. Por cierto, otra paisana mía de Marta Lois también es viguesa. Bueno, pues nada, vamos a traer al final. Nada, el próximo va a ser un jugador del Celta. Cuidado cuando te los cruces por la calle, por si acaso, digo. Sí, bueno. Por si no se quedan con la misma experiencia que nosotros. Pero, hombre, tratamos bien a todo el mundo. Sí. Por supuesto. Y además encantados que sigan viniendo. Muy encantados, la verdad. Yo me lo paso bien. Pablo Morín, hasta aquí este tercer episodio de Intertulia. Y contentos. Te agradezco que sigas aquí como siempre. Que se caiga lo que está flojo, queridos amigos. Un saludo. Un brindis por los colegas que Intertulia. Interpolítica. que nunca va a ser.